Buenas noches. Es para mí un placer estar aquí y un honor. Y teniendo en consideración lo largo de la jornada, voy a empezar a relatarles algo que se considera empezó 4.000 millones de años atrás, para hacerla corta. Se considera entonces que hace 4.000 millones de años las moléculas orgánicas que abundaban en los mares primitivos comenzaron a asociarse progresivamente, dando estructuras más complejas hasta que un día aparece la primera célula. Este evento asombroso y difícil de comprender fue expresado por el biólogo Richard Dawkins en esta frase: la esencia de la vida es improbabilidad estadística a escala colosal. Queriendo decir con esto que la aparición de la vida sobre la Tierra es un evento de muy baja probabilidad, pero no cero, y por eso estamos aquí. Casi enseguida de su aparición, la naturaleza de la membrana celular, del contenido de la célula y de su entorno determinaron que a nivel de la membrana celular se generara una batería eléctrica. Es así que todas las células de todos los organismos poseen una batería eléctrica en su membrana celular. Los animales tienen una batería eléctrica en su membrana que tiene un voltaje promedio de 70 milivoltios. Esto parece pequeño si lo comparamos, por ejemplo, con una pila AAA, cuyo voltaje es de 1,5 voltios. Sin embargo, si consideramos el espesor de la membrana celular, que es extremadamente pequeño, y calculamos el gradiente de voltaje, este gradiente es de 200.000 voltios por centímetro. Las líneas de alta tensión tienen un gradiente de voltaje de 200.000 voltios por kilómetro, es decir, 100.000 veces inferior al gradiente de voltaje de la membrana celular. Por lo tanto, la capacidad que tiene la célula de realizar trabajo con esta batería eléctrica es enorme. Las distintas células de los distintos organismos manifiestan los fenómenos eléctricos en forma diferente, particular. Y estos fenómenos, curiosamente, son conocidos desde la más remota antigüedad. En el Nilo habitaba desde hace miles de años, millones de años, peces eléctricos, algunos de los cuales son capaces de producir descargas de hasta 650 voltios. Esto no es suficiente para matar a un hombre, pero sí para darle un buen susto y mucho respeto. Seguramente este hecho hizo que el primer faraón egipcio, el rey Narmer, fuera conocido con el nombre del magnífico siluro. Siluro es un pez eléctrico del Nilo y se lo acostumbraba a representar en las representaciones gráficas acompañado de la imagen de este pez. Esto también era conocido por los griegos y por primera vez se registra, se documenta la actividad eléctrica de estos peces por escrito en los tratados hipocráticos. Hipócrates era uno de los padres de la medicina, donde describen estos fenómenos eléctricos de los peces entre los siglos V y IV antes de Cristo. El primero en utilizar estos fenómenos eléctricos con fines curativos fue Scribonius Largus, en el 40 a.C., un médico y farmacéutico romano que aconsejaba a sus pacientes someterse a las descargas de estos peces eléctricos para tratar los dolores de cabeza y la gota. Sin embargo, esto no dejaba de ser curiosidades, los fenómenos estos no se comprendían desde el punto de vista físico, científico, hasta que Luigi Galvani describe y estudia en forma sistemática por primera vez los fenómenos bioeléctricos. Cuenta la historia que Galvani estaba en su laboratorio haciendo experimentos con una máquina eléctrica manual y a su lado estaba su ayudante disecando una rana muerta, las patas en particular de una rana muerta.
Mientras hacía sus experimentos, Galvani, por accidente, salta una chispa, impacta sobre el bisturí de su ayudante y, para asombro del ayudante y de Galvani, la pata de rana muerta se contraen convulsivamente. Esto llama poderosamente la atención a Galvani y abandona momentáneamente lo que estaba haciendo y se dedica a estudiar en profundidad y realizar un conjunto de experimentos para tratar de comprender qué estaba pasando, por qué una rana muerta contrae sus patas. Luego de diversos experimentos, concluye que el movimiento de los animales se debe a que en el interior del organismo transcurre un fluido eléctrico y que ese fluido eléctrico es responsable de la contracción muscular y el movimiento animal. A ese fluido eléctrico lo llamó electricidad animal. Si bien la fisiología ha avanzado mucho desde Galvani a nuestros días, el concepto esencial estaba bien. Los músculos se contraen, ¿por qué? Porque existe una actividad eléctrica de la batería de esas células que desencadenan la contracción muscular. Actualmente todos conocemos que existen fenómenos eléctricos en nuestro organismo, porque todos hemos oído hablar del electrocardiograma y del electroencefalograma, que son simplemente un registro gráfico de las actividades eléctricas del músculo de nuestro corazón y de nuestras neuronas. Ahora, ¿en qué se utilizan estos fenómenos eléctricos en el organismo? Desde el punto de vista de los fenómenos eléctricos, las células del organismo se pueden dividir en dos grandes grupos, las que llamamos células excitables, que son aquellas que su voltaje, el voltaje de su membrana, varía en forma brusca y transitoria. Típicamente, las células musculares, que varía el voltaje de su membrana en forma brusca y desencadena la contracción muscular, y las células nerviosas, que esa variación de voltaje determina la transmisión del impulso nervioso. El resto de las células se las llama no excitables. Como no tienen esos cambios tan vistosos de voltaje, la utilidad de ese voltaje en las células no excitables ha sido menos estudiada. Nosotros empezamos a estudiar los fenómenos eléctricos en estas células, en las menos vistosas, en las no excitables. Y en particular en un tipo especial de células, las que se llaman células epiteliales. Para poder contarles un poquito qué es lo que hemos hecho, necesitaría que recuerden un poco algunos conceptos que vieron hace muchos años, para algunos, otros menos, porque hay mucha gente joven, en secundaria. ¿Qué es un epitelio? Los epitelios son muy diversos. Ahora yo voy a mencionar algunas de sus propiedades, pero son muy diversos, tienen distintas formas. Algunos tienen una sola capa de células, otras tienen muchas. Pero tienen todos dos propiedades que los caracterizan. Sus células están muy juntitas, muy próximas entre sí. Y están muy firmemente unidas. Esto le permite al epitelio constituir barreras. ¿Barreras para qué? Para controlar el tránsito de sustancias. ¿Entre quiénes? Entre el exterior y nuestro interior. Entre las cavidades, porque todas las cavidades de nuestro organismo están recubiertas de epitelio, y lo que está del otro lado de la cavidad. Por ejemplo, el tubo digestivo. El tubo digestivo está revestido de epitelio y controla qué es lo que pasa del tubo digestivo hacia el interior de nuestro organismo. De los canalículos, nuestro organismo está lleno de canalículos, todos revestidos de epitelio. ¿Qué pasa de un lado a otro de esos canalículos? De las arterias, de las venas, de los canalículos del aparato excretor. Por lo tanto, que si esas uniones que mantienen las células unidas se rompen, la función de barrera desaparece, se pierde. Si miramos un epitelio de arriba, observamos que su aspecto es el de un panal de abeja. Veamos ahora, espero que se vea, cómo vemos un epitelio
en cultivo. Afortunadamente estos tejidos se pueden cultivar, lo que ayuda al investigador para obtener resultados experimentales, que es mucho más fácil trabajar en un cultivo que en un organismo entero. Si observan la imagen de la derecha, ven efectivamente, acá en esta imagen lo que se hizo es agarrar un epitelio en cultivo, teñirle su membrana plasmática con un colorante fluorescente rojo y se constata que también tienen una morfología, una forma, un aspecto de panal de abeja. Acá tenemos señalada la membrana y las células en forma hexagonal. Nosotros nos introdujimos en este tema de las baterías eléctricas hace aproximadamente 10 años, cuando decidimos iniciar una colaboración científica con el doctor Julio Hernández de la Facultad de Ciencias, con el cual teníamos una asociación civil muy larga, como de 20 años y un hijo. Pero nunca habíamos colaborado científicamente. Habíamos colaborado en otros aspectos, pero científicamente no habíamos colaborado. Él se dedica a la biofísica y a realizar modelos teóricos, y yo soy una experimentadora. Y él había elaborado un modelo teórico para intentar comprender cómo se generan estas baterías eléctricas desde el punto de vista molecular en las células. Y dijimos, bueno, sería interesante tratar de verificar o no, porque eso nunca se sabe a priori, si este modelo es bueno o no. Y empezamos a trabajar con epitelios porque los teníamos, no fue por otro motivo. Para realizar estos experimentos, ¿qué tenemos que hacer? Cambiarle el voltaje a la batería eléctrica. Y nos encontramos con algo asombroso. Antes de pasar a lo asombroso, y les pido disculpas, mi pasión por estar acá, me comí este diapositivo, pero es importante que lo retome. La forma tan particular del epitelio se debe a que existen un conjunto de componentes, de fibras, que se distribuyen en el interior de la célula y que le dan el armazón a la célula y se llama citoesqueleto. Hay muchas clases de fibras que forman parte del citoesqueleto, pero yo me voy a referir acá a una clase en particular, que es la que se ubica inmediatamente por dentro de la membrana plasmática y la rodea y la tapiza. Y si miramos la imagen en cultivo, de un epitelio cultivo, vemos a la izquierda la membrana plasmática, como vimos hoy, la membrana celular, y a la derecha el citoesqueleto, también generando esa imagen de panal de abeja porque está pegadito a la membrana plasmática. Les decía entonces que empezamos a cambiarle el voltaje a las células para hacer estos experimentos y nos encontramos con algo asombroso, que las células, cuando le disminuíamos el voltaje, se separaban. Ya no estaban estrechamente unidas. Si se observan en las dos imágenes de la derecha, esas zonas oscuras que hay entre las células, que no están en la imagen de la izquierda, son que las células se separaron. Hay espacio entre las células. Fuimos a la literatura y dijimos, pero esto, primero pensamos que era un error experimental, ¿verdad? Eso es lo primero que uno tiene que empezar un investigador. Hicimos 25 veces los experimentos y siempre parecía lo mismo. Revisamos, decidimos, no nos equivocamos. Seguimos adelante, buscamos en la literatura, no encontramos ninguna referencia al respecto. Dijimos, bueno, pero esto es un fenómeno asombroso. ¿Qué quiere decir? Que el cambio de voltaje está modificando las uniones y el citoesqueleto. Si ustedes observan la imagen en verde, la del citoesqueleto de la derecha, se ve que no solamente que las células se separan, sino que el citoesqueleto cambia de lugar. En lugar de estar en la periferia de la célula, ya está distribuido por todos lados de la célula. Ocupa toda la célula. Está cambiando la posición del citoesqueleto. ¿Qué pasa ahora si nosotros le aumentamos el voltaje? Para ver los efectos del aumento de voltaje, tomamos células que no estaban tan prolijas, cuyo citoesqueleto no estaba tan bonitamente dispuesto alrededor de la membrana celular. Y no siempre pasa, pero pasó lo contrario de lo que pasaba cuando le disminuíamos el voltaje.
no siempre es tan perfecto, no siempre es previsible un resultado experimental, pero pasó exactamente lo que nosotros queríamos que pasara lo opuesto. Efectivamente, pasó lo opuesto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el citoesqueleto se dispone alrededor de la membrana, refuerza la fuerza de las uniones entre las células. Dijimos, bueno, está más compacto alrededor de la membrana, estará reforzando las uniones entre las células. Para demostrar esto, decidimos desestabilizar las uniones, hacer maniobras experimentales que tienen como consecuencia romper las uniones celulares. Y lo hicimos en células con voltaje normal y efectivamente nuestro tratamiento fue extremadamente poderoso. Separó todas las células, pueden ver que están todas achicaditas y cantidad de espacios entre ellas. En tanto que las que estaban con el voltaje aumentado resistieron ese tratamiento. Es decir, que no solo que el citoesqueleto se dispuso más compactamente alrededor de la membrana, sino que las uniones estaban más fuertes. Bien, estos son hallazgos experimentales y decidimos saber si, como esto era producto de manipulaciones experimentales, si las células en el organismo, o de alguna forma fisiológica más natural, usan esta propiedad de modificar el citoesqueleto frente a cambios del potencial de membrana. En fin, se nos ocurrió estudiar entonces qué pasa durante la cicatrización en epitelios. Cuando el epitelio cicatriza tiene que modificar su citoesqueleto. Dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa en esa condición. Para eso hicimos, acá está representada una placa de Petri repletita de células a la cual se le hizo una herida longitudinal que se muestra en negro, el espacio libre que quedó sin células porque las matamos con una aguja. Y al cabo de un cierto tiempo está representado en este esquema, las células migran para cubrir la herida, cicatrizan, emitiendo patitas que están representados con la flecha, ¿verdad? Se ven ahí que emiten como deditos, que son como especie de patitas que le permiten a la célula agarrarse así y caminar. Acá tenemos en esta imagen las patitas, que espero que se vean del fondo, señaladas con la flecha, en la figura de la izquierda. Acá se hizo la herida, se esperó unas horas y se vio que emiten las patitas. Cuando le medimos el voltaje a esas células que están emitiendo las patitas, vimos que el voltaje estaba disminuido. Ellas disminuyeron su voltaje durante la emisión de esas prolongaciones que le van a permitir iniciar la cicatrización. Cuando le impedíamos disminuir el voltaje a las células, las patitas no aparecen. Si miran con atención ven que no hay patitas. Y si medimos la velocidad de cicatrización en este tejido en el cual le impedimos disminuir su voltaje, vemos que la velocidad de cicatrización está muy disminuida. ¿Cuáles pueden ser entonces la importancia de estos hallazgos? Por un lado, poder manipular la velocidad de cicatrización. Todos nos hemos hecho heridas y estamos deseando de que rápidamente cicatricen. Ahora, la velocidad de cicatrización no lo desea intuitivamente, ¿verdad? Por nuestra experiencia de vida, queremos que sea más rápida. Ahora, hay enfermedades en las cuales se desencadenan mecanismos de cicatrización desmesurados. Y en esas situaciones no hay que estimular la cicatrización, sino que hay que inhibirla. Entonces, tener procedimientos para manipular en más o en menos la velocidad de cicatrización tiene una importancia médica grande. Por otro lado, nos podría permitir manipular la fuerza de las uniones entre las células. Como ya vimos, ¿verdad?, que estos cambios de voltaje cambian las uniones entre las células. ¿Por qué esto es importante? Porque hay diversas patologías que transcurren con debilitamiento de las uniones de los epitelios y los trastornos que eso lleva, porque si las barreras están rotas, empiezan a pasar microbios, ¿verdad?, a la piel, sustancias no digeridas del tubo digestivo al resto del organismo, generando trastornos autoinmunes, en fin. Entonces, ¿cuáles son? Por ejemplo, las enfermedades inflamatorias intestinales,
tienen problemas en la estabilidad de las uniones, en la fuerza de las uniones de los epitelios. Ustedes seguramente conocen una de ellas, que es la enfermedad celíaca. La opacificación de la córnea, que es esta membrana que nos recubre el ojo y a través de la cual vemos, y si esto ocurre entonces perdemos la visión. La inflamación cerebral luego de un infarto cerebral y una muy famosa, tristemente, que es el cáncer. Antes de finalizar esta charla, yo querría recalcar 3 aspectos de nuestros trabajos y de sus posibles aplicaciones médicas, que nos reconfortan mucho. No son poco frecuentes en la investigación médica, son relativamente muy frecuentes, pero creo que es importante que los mencione porque es fundamental para comprender el proceso de investigación. Por un lado, estos resultados que obtuvimos surgen de algo que se habló mucho en estas charlas, que es la pasión. Es la gran curiosidad y pasión de nuestro grupo de investigación en conocer los aspectos básicos de cómo funcionan las células, ¿no? La necesidad de entender cómo funciona una célula. Segundo, que estos resultados surgen en forma accidental. Tercero, que tuvimos en ese momento la libertad de poder abandonar nuestro proyecto inicial y dedicarnos a entender estos nuevos hallazgos que nos habían sorprendido tanto. Como siempre, la investigación es una tarea colectiva y quiero presentarles a mis colaboradores a lo largo de estos años. Y, por otra parte, quiero no dejar de agradecer a todas las organizaciones que han confiado en nosotros y nos han ayudado financieramente, porque la investigación necesita de recursos, y estas son todas las empresas que con su confianza y su apoyo nos han permitido obtener los resultados que obtuvimos y los que queremos obtener en el futuro. Y les agradezco mucho su atención. Hasta luego.